Bueno, entonces el tema fundamental que queremos revisar es el cuerpo o desarrollo o planteamiento de un ensayo. Pues los autores lo determinan con varios nombres, pero nosotros vamos a hablar de cuerpo o desarrollo de un ensayo académico. En esa línea de trabajo hay que pensar que no solamente vemos la parte, sino que lo vamos a relacionar pues con un todo de la planificación que se ha tenido que hacer para el desarrollo de la propuesta. ¿Sí? Entonces, pensemos que en el ejercicio de los tipos de textos, nosotros estaríamos aquí en el ensayo, aunque esta versión de este tipo de cuadro nos habla de ensayo literario, pero nosotros hablaríamos aquí de texto argumentativo expositivo, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, digamos que hay textos científicos, hay humanístico, hay literario, hay periodístico, y nosotros estaríamos parados en el argumentativo expositivo. ¿Sí? Bueno, para esa parte no podemos dejar de volver a revisar que un texto académico, en el caso de lo que nosotros estamos queriendo elaborar, debemos trabajar dos conceptos muy necesarios para la producción de la escritura, que sería la coherencia, la cohesión, la adecuación, y en este caso, cuando hablamos de coherencia, recordamos que nos permite que todo el texto que nosotros estamos escribiendo y elaborando, pues se convierta en una sola, digamos, en solo tejido. Así como ustedes lo hicieron en el mapa conceptual, que todo está relacionado y quienes hicieron pues los conectores adecuados, vemos una mayor fuerza de la conexión entre las partes. O sea, si yo establezco esa conexión, pues estoy haciendo lo que nosotros llamaríamos una coherencia en el texto. O sea, que se entiende sobre qué se va a hablar, ¿cierto? Hay una unidad, las ideas están organizadas, el hilo conductor es el tema. Entonces el tema está en la parte de arriba y de él se van a derivar todos los otros elementos que hacen parte fundamental del todo. ¿Sí? Entonces, tanto esa coherencia permite pues que haya una estructura, que es lo que estamos revisando hoy. O sea, que sabemos que hay una introducción, que hay un cuerpo y que hay unas conclusiones. ¿Sí? Y que todo ese desarrollo va a permitir que haya una intención en ese documento. Para nosotros es exponer, convencer, mostrar, expresar, ¿cierto? Todo lo que concierne a nuestra temática específica, así como ustedes lo han dicho, por qué para ustedes es necesario conocer ese tema X y que les permite a ustedes también ampliar sus saberes sobre el área del conocimiento. Esa es la coherencia. ¿Sí? O sea, nosotros en el mapa conceptual lo vemos claramente. La cohesión, ya vamos a ver las partes puntuales del documento. Entonces, cuando nosotros empecemos a desarrollar y a revisar los párrafos, nos vamos a dar cuenta que es necesario establecer una conexión de cada una de las palabras que usamos, por qué las usamos, la puntuación, los conectores, las frases, ¿sí? Todo ello que tiene que ver con las categorías gramaticales, que es la forma en que uno escribe en español, los pronombres, los adverbios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el vocabulario que estamos usando a través de nuestra área del conocimiento. Nuestra área del conocimiento y a través de las lecturas que hemos realizado, pues se ha propiciado que uno también maneje ciertos conceptos que a lo mejor en el momento todavía no los tenía claros y que los va a ir aprendiendo. Resumiendo que debe haber una diferencia entre el tema y el problema, aunque el problema trae el tema. ¿Sí? El tema sería aquello de que trata la pregunta. O sea, ¿cuál es el asunto que yo voy a trabajar? Ustedes ahorita lo dijeron en sus mapas conceptuales.
Mi tema tiene que ver con el rendimiento académico en el marco de la cuarentena, ¿sí? En un contexto de estudiantes de bachillerato en unas fechas específicas. Entonces, ese problema de investigación, pues usted lo va a analizar y a través de él va a encontrar opiniones sobre ese mismo tema. No todas las opiniones van a ser iguales. Y si es de pronto un tema de mucho más debate, pues van a encontrar como el ejemplo que hay aquí, que dice, bueno, así por ejemplo un tema puede ser la libertad del ser humano. Y un problema relativo a él, la pregunta sobre si se puede considerarse al ser humano libre en la definición de su conducta o si ésta está determinada por factores ajenos a la propia voluntad. Entonces, pues como es un tema de debate, pues ustedes van a encontrar, si ese fuera nuestro tema, la diversidad de puntos de vista acerca de la sustentación de este tema o planteamiento, pues, digamos, del problema de investigación. Sobre un mismo tema suele haber diversos puntos de vista. ¿Sí? Ahí lo que uno hace en el ejercicio de coger digamos, los autores determinados y hacer una pesquisa a través de la base de datos, cuáles son los autores que yo necesito ponerlos en relación para hacer el efecto de la argumentación. Lógicamente en el ejercicio nuestro, un ejercicio didáctico de clase, que no está realizando una gran cantidad de información, sino que estamos haciéndolo en pequeño en el sentido de ejercicio de clase, que posteriormente ustedes en sus trabajos pues harán una pesquisa mucho mayor y más con mayor calidad, ¿cierto? Pero eso nos permite discernir el problema, ¿sí? Y digamos que el problema de investigación va a ser el eje fundamental de nuestro ensayo, ¿sí? Allí estaría como lo fundamental. A través del ejemplo tenemos un tema específico, ¿sí? Las implicaciones éticas acerca de la terapia por transferencia celular. Ese es un tema de investigación en ciencias de la salud. De lo que se trata es de llegar a un tema bien delimitado que nos permita concentrarnos en él y que además nos permita buscar. Recuerden que sobre ello hicimos bastante ejercicio, aunque todavía pueden haber temas muy generales. Tratamos de cerrar hacer un cerco sobre un tema más específico que nos permitiera establecer una búsqueda más acertada, ¿sí? Porque si lo hacemos de manera general, eso no va a permitir que nosotros hagamos una indagación de la manera más correcta posible. Entonces, yo tengo la estructura. Decimos que la introducción es una de las partes que algunos autores hablan, dicen y explican que la introducción debe hacerse casi a lo último, porque, digamos, hasta que nosotros no tengamos una sustentación adecuada, pues no va a poderse hacer, porque puede ocurrir que cuando estoy haciendo la indagación, yo tenga que cambiar, ¿sí? Tenga que cambiar mi tema, tenga que cambiar mi pregunta de investigación, tenga que hacerle modificaciones. Entonces, por eso, algunos autores argumentan que la introducción uno la puede desarrollar de una manera posterior. Esa introducción responde, digamos, a 3 puntos fundamentales. Allí va a presentar el tema, igual que lo hicimos en el ejercicio con el de Casani. Ustedes vieron que hay un contexto de tiempo, hay un contexto de lugar, ¿sí? Y específicamente el tema. Y después hace un empate con la presentación de la tesis que defiende el autor, ¿sí? Entonces, presentar claramente el tema. Esta presentación puede ser exclusivamente conceptual o motivada, ¿sí? Según los autores pues, que hacen ese ejercicio.
Formular claramente el problema exponiendo la controversia que suscita el tema. En el caso de si fuera un tema que nos llevara a una diversidad de pensamientos o de puntos de vista. Enunciar lo que se propone hacer con el problema, cómo se va a abordar, cuál es la estructura de reflexión. La estructura nuestra es expositiva, argumentativa, y posiblemente a qué conclusión llegaríamos. No quiero decir que la introducción va a ir a la conclusión, ¿cierto? Pero sabemos cómo direccionar, porque la conclusión debe aparecer pues, en el lugar que corresponde, que es en los últimos párrafos. Entonces, un párrafo introductorio se describen 3 aspectos fundamentales que debe quedar como un ejercicio. El tema a tratar, el cual puede ser formulado a manera de hipótesis o pregunta, pero nosotros ya lo tenemos organizado, o como planteamiento de un problema, el objetivo general y los objetivos específicos del mismo. O sea que allí en esa introducción, de manera organizada, irían esos aspectos que le permiten al lector entender de qué se trata lo que yo estoy desarrollando, lo que estoy proponiendo, y que no me pierda. Una introducción le puede dar a uno la salida de decir, no, este documento no lo leo porque no me interesa, ¿sí? Porque lo que va a abordar no me concierne en este momento hacer ese tipo de investigación. O sea, que una buena introducción ubica al lector específicamente hacia dónde quiere el autor del documento o autora llevar al lector, ¿sí? Entonces eso es importante ahí en esa medida. En la parte del desarrollo cuerpo que le llamamos nosotros, responde fundamentalmente a discutir las posiciones. Aquí hablamos de confrontadas, pero no sería en el caso nuestro, sino las que realmente conciernen a la sustentación, como lo hicimos con las citas, que traen argumentos de autoridad, ¿sí? Están reforzando nuestro tema. Entonces, en este caso, como estamos revisando un tema de discusión, ¿cierto? Entonces, varios puntos de vista. Y entonces van a haber argumentos a favor y argumentos en contra, otros que son pertinentes y que le van dando como una relación lógica y coherente al texto, ¿sí? Dependiendo del tema y la discusión, pues ahí los puntos de vista pueden ser diversos. Digamos que nosotros no estamos trabajando la contraargumentación, estamos en el primer paso de buscar apoyo a nuestra propuesta. La parte central, ya lo habíamos dicho varias veces, del ensayo es el cuerpo, ¿sí? Y se supone pues que es la más extensa en términos de producción, que da toda la sustentación sobre los autores que me están apoyando en mi desarrollo de mi propuesta, ¿sí? Para llegar a la conclusión, bueno, entonces, ¿qué pasó allí? Yo propuse en la introducción un tema, unos subtemas, una tesis, y en el cuerpo tomo toda la argumentación y llego a una conclusión. Entonces, digamos que allí ese resultado, pues hay una reflexión, puede ser el primer párrafo, puede ser de reflexión. El segundo, una breve como reseña de qué fue lo que establecí en todo el desarrollo del trabajo, y termino asegurando al lector pues que yo tengo un punto de vista, ¿sí? Ahora, no quiere decir que al cerrar el ensayo ustedes estén botando la llave y que no puedan volver a tomar ese ensayo. Entonces, también revisando la teoría sobre el ensayo encontramos que muchos autores afirman que los ensayos siempre deben quedar con la expectativa de que uno pueda volver sobre ellos y seguir trabajando. Pero sin embargo,
En la conclusión, yo estoy contestando la pregunta que me hice y resolviendo la tesis. ¿Sí? Entonces recuerden que en el ensayo crítico tomado de la cocina de la escritura de Casani, allí él hace una conclusión en 2 párrafitos, pues es un texto diferente en su motivación, y dice, en fin, y coloca al lector a que tome una posición, no le dice, sí, es que el lenguaje es el principal elemento de discriminación. Lo hace a través de un cuestionamiento que lo debe hacer el lector. ¿Sí? O sea, allí hay una inferencia fuerte del lector en la medida que es él que tiene que tomar la partida en el sentido de por qué el lenguaje sí es el principal elemento de discriminación. ¿Sí? Con respecto a la manera como vamos a escribir, o sea, se trata de que no sea alambicada quiere decir que no sea complicada, que no se entienda, ¿sí? Debe tratar de llevar mayor claridad, teniendo siempre la expectativa de la redacción, la puntuación, la ortografía, ¿sí? Y que en cierta forma utilizar los términos que tienen un significado dentro del área del conocimiento. ¿Sí? O sea, si hay algunos conceptos que yo pueda ingresar en la escritura, pues deben estar presentes sin que se le convierta al lector en una piedra para no avanzar en la lectura. ¿Sí? Tampoco se quiere hacer un texto pues complejo que solamente lo entiendan los que siguen un área del conocimiento, ¿cierto? Lo coloquial es el sentido común, ¿sí? O sea, no hablamos ni escribimos académicamente como lo hacemos en la esquina, como lo hacemos en el parque, como lo hacemos con los amigos. Buscamos pues una mejora del lenguaje en términos de lo académico, fundamentalmente. ¿Sí? Debe tener una expresión pues que sea entendible, que no sea, digamos, en cierta forma, que no motive al lector a hacer una lectura porque no lo entiende, no lo comprende, le toca devolverse. O sea, todo eso hay que pensarlo a la hora de escribir en el concepto del estilo. La extravagancia en el sentido de que algunas veces pues se escribe muy técnicamente, y en este caso pues no es un informe de investigación, no es un artículo de investigación, es un ensayo académico, expositivo, argumentativo, con unos objetivos específicos, ¿no? Bueno, esos argumentos que nosotros hemos venido trabajando a través de la citación, ¿sí? Los vamos a necesitar, ya lo hemos hablado varias veces, para el desarrollo de nuestro ensayo. ¿Sí? Eso nos puede permitir esa citación, mejorar la calidad del argumento en los 3 párrafos que nosotros haríamos para distribuir la parte del cuerpo. Es decir, el cuerpo es lo central del texto, ya lo hemos afirmado, y también aparecen los autores, la voz de los autores, pero también está la mía que sustenta una posición. Recuerden que no vamos a hablar en primera persona, lo vamos a hacer en impersonal, con digamos, el limitante de que no todos los textos hay veces son tenidos en cuenta de ese tipo de escritura, aunque algunos autores hablan de la necesidad de la primera persona. Eso es una discusión que todavía sigue rondando lo académico. Sin embargo, nosotros, para evitar de pronto una mala postura que lleve a una confusión y que otro docente pues no lo vea correcto, ¿cierto? Porque pues todo el mundo no lo trabaja de esa manera. Expone claramente el punto de vista. Los párrafos pueden tener una extensión máxima de 24 líneas, nosotros estamos hablando de 12, ¿cierto? Aproximadamente. Este es
digamos, lo que dice la teoría, pero nosotros, como estamos haciendo un ejercicio más didáctico, utilizaremos 3 párrafos de introducción de 12 líneas, 3 de cuerpo, 12 líneas y 3 de conclusión. Cada una de esas 12 líneas o esos párrafos, pues pueden ser de causa-efecto, ¿sí? Dependiendo del tipo de párrafo que yo esté usando. Dividiríamos los párrafos en dos formas, inductivos y deductivos, y los que se derivan, causa-efecto, analogía, ¿sí? Definición, dependiendo de lo que nosotros necesitemos para la formación de los párrafos en el cuerpo. Y además allí va para que no queden partes sueltas, o que no es que yo haga, es como cuando yo construyo un edificio o hago un tejido, ¿no? Entonces el tejido, si se me va un hilo, como dice Van Dyck, se pierde ese texto, ¿cierto? O sea, todo tiene que ir unido, y en este caso, si ustedes necesitan párrafos de conexión, pues son párrafos mucho más cortos, de 4 a 5 líneas, que van a establecer una relación entre el párrafo anterior y el que sigue. Pero también están los conectores lógicos compuestos, que fueron los que estuvimos revisando. Ellos nos van a servir para hacer una relación entre cada una de las partes, ¿sí? Establecer cómo esa linealidad allí, que se llama coherencia, está presente y yo la puedo manejar a través de los conectores, ¿sí? Los conectores me van a dar la seguridad de que las ideas están unas entrelazadas con las otras y que no se rompen, ¿sí? Al igual que el edificio, si usted construye y deja un vacío, pues se cae. Lo mismo pasa en el caso de los textos. Entonces, dependen pues de las intenciones que nosotros tengamos con relación a nuestro propósito, que es exponer sobre el tema y a la vez argumentar. Nosotros como escritores, pues planeamos, ya lo hemos hecho a través de nuestro ejercicio de planificación, tenemos una temática, tenemos objetivos, ¿sí? Y también volvemos a pensar lo que se habla de que la conclusión puede quedar abierta, pero sin embargo resuelve la pregunta, porque una de las maneras de, de evaluar un ensayo, ¿sí? Es que yo no me pierda en la cantidad de párrafos que llenan y llenan información, pero que no resuelven, ¿sí? Entonces, ahí hay una manera de evaluar el ensayo. Si yo me pierdo en la temática, si agrego y agrego información y nunca llego a nada, pues ahí puede haber una problemática, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que dejemos cerrada la conclusión, pero eh, con la iniciativa de que ese ensayo pueda convertirse en otro ensayo o terminarlo, ¿sí? Eso es como la parte que se habla allí. El punto final, pues de ese punto final del ensayo, yo puedo seguir trabajando sobre él mismo. Si me queda bien, pues no hay. Bueno, el ensayo es un escrito, pues, de investigación. En el caso de lo que nosotros estamos trabajando, no estamos pensando en el ensayo aquel del bachillerato o el indiscriminado que nos decían escribía un ensayo y uno hacía cualquier cosa sin pensar en cierta forma cuál era el verdadero objetivo de un ensayo. Aquí estamos pensando en un ensayo que propicia la investigación, la reflexión, pero todo ello está acompañado de una bibliografía, ¿cierto? De fuentes directas que realmente se puedan identificar y que permita, pues, que yo posteriormente, la idea siempre es aprender para más allá, no para solamente el momento, ustedes puedan seguir indagando sobre las temáticas. Entonces eso permite, digamos,
en ese sentido. También nosotros hablamos de bibliografía, orden alfabético, norma Zapa, ¿sí? Todo lo que implica la presentación de la bibliografía. No usamos subtítulos porque es un texto corto. En el inicio del proceso de escritura colocamos las partes, introducción, o sea, cuerpo y conclusión, pero como una guía. Después esas palabras desaparecen ya en el primer borrador, ¿sí? Entonces, toda la bibliografía que nosotros podamos establecer, pues ya nosotros la determinamos en el caso nuestro, en unas páginas de la base de datos que sean certeras y que podamos referenciar de una manera académica y también hacer ese aprendizaje. Con los documentos web, pues es que es lo que estamos usando nosotros, hay que ser muy cuidadosos, ya lo habíamos hablado varias veces en el sentido de responder a las normas APA y no olvidar pues que existen, digamos, unos protocolos específicos de cómo se debe citar dichas páginas. Ahora, en el caso nuestro, pues de pronto es mucho más coherente porque la misma página me los da, ¿cierto? O sea, si yo reviso Cielo, David y algunas otras páginas, prácticamente ellos me dan la opción de hacer mi línea de bibliografía, pues con todas las normas APA, ¿sí? Y ahí no habría problema en ese sentido. Hay un problema en algunos casos, aunque nosotros hemos logrado de salir de ello, leyendo las propuestas, de la subjetividad, aunque somos subjetivos en la medida que es el tema que a nosotros nos gusta, que es lo que nosotros hemos seleccionado, y el ensayo se encuentra entre esos dos momentos nuestros, subjetivos y objetivos, ¿sí? Entonces, esos dos aspectos hay que asumirlos dentro del tema, ¿sí? No haya presencia del yo, ¿cierto? Hablamos, algunos hablan aquí de tercera persona, a mí me parece que lo mejor sería impersonal, pero allí les cuento pues que no siempre hay una línea igual, ¿sí? O sea, no lo vayan a aprender de memoria, porque en ciertos campos académicos te podrán pedir en tercera persona, impersonal, o te pueden pedir en primera persona. En el caso del ensayo, por ejemplo, no estamos hablando de otro tipo de texto. El lenguaje, la esencia, o sea, las palabras, la función, todo lo que hay allí hace parte pues de la formación académica que nosotros hemos tenido y el uso del español, ¿sí? El uso del español que está en los textos académicos y pues que va a tener una función particular en el ensayo académico, expositivo, argumentativo. Como ese expositivo va a tener de pronto una característica mayor de términos y referencias al área del conocimiento. Se supone que sería lo mejor que podría ayudar a establecer ese lazo entre la escritura de ustedes y la escritura ya de un área del conocimiento, pues que implica mucho más trabajo, más tiempo, más lecturas. La ortografía es un aspecto que a estas horas pues ya debe estar resuelto, aunque pues el Word me da la opción de hacer algunos ajustes, pues no siempre Word le podrá decir todo lo que tiene mal escrito, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta que existe dentro de la formación de las categorías gramaticales del idioma que nos tocó en herencia, ¿sí? Algunas palabras que se llaman diacríticas, en ese caso, en el uso del español, y que van a escribirse igual, pero unas van tildadas y otras no.
Y esa tilde define pues la definición de la palabra diferente, ¿cierto? Entonces, este tipo de palabras se dan en el uso del español y es importante que ustedes, son pocas, pero importante establecer esa diferenciación. En el caso de solo y solo, ya la Academia de la Lengua pues habla de que no hay necesidad de tildar uno y otra si no hay confusión en lo que yo quiero expresar. Entonces, algunos de estas tildes diacríticas han cambiado en ese sentido, ¿sí? Pero la mayoría pues permanece. Bueno, esta sería la manera como vamos a... Profe, Dime. es que yo tengo una duda entre este y este. Bueno, no sé, ahí estaba el ejemplo en la anterior. Ya. Cuando es determinante, ¿no? Pronombre. O sea, si tú vas Ah, ok. o sea, aquí estamos hablando de así mismo, debemos enfrentar las expresiones como aún, ¿por qué? Porque esa y ese, o sea, cuando se tilda, estamos trabajando pronombre personal aquí, ¿cierto? Entonces, lo que implica es la determinación del cambio de la palabra con relación al pronombre, ¿sí? O sea, si yo estoy determinando, lo voy a reemplazar, en cambio de decir este joven, ¿sí? Camilo, entonces digo entonces ahí cambia, ¿sí? O sea, el sentido de la tilde va expresado a través de que esa palabra la estamos reemplazando por es un pronombre que nos reemplaza un nombre específico. En el caso de solo es el que les digo que ha cambiado, ¿sí? Los demás creo que siguen siendo, jugamos el de artículo y el de tildado, son diferentes el significado. Cada uno tiene un significado diferente, aunque al pronunciarlos y al escribirlos estaríamos hablando de igual, ¿no? O sea, se escribe igual en el sentido que no uno tiene tilde y otro no, se llaman tildes diacríticas en el español, ¿no? Fundamentalmente, que es en el uso específico nuestro. Bueno, lo que haríamos nosotros entonces como ejercicio es en ese párrafo número 1 de nuestro cuerpo, vamos a hacer una proposición. Ya tenemos, dejamos ahí quietico el argumento y vamos a escribir la proposición con el cual va a ser la frase temática de ese párrafo. Párrafo número 2.1 del cuerpo. Es una proposición o frase temática, pues tiene todo de qué voy a hablar, qué voy a hacer con eso, ¿sí? Complemento y argumentación. La frase temática que permita a partir de ella desarrollar todo el párrafo. O sea, que cada párrafo usted debe tener claro cuál es la frase temática que va a asumir. Y esa pues tiene que estar relacionada, acuérdense, también con la cita, o sea, porque tenemos que combinar frase temática, cita y lo que vas a decir dentro del primer párrafo. Ahora, los párrafos del cuerpo son todos los argumentos que yo necesito abordar para poder demostrar, en este caso demostrar pues no es el verbo adecuado, exponer sobre mi temática. Entonces la división nombre-verbo, digamos, yo lo diría de una manera más simple para que no nos compliquemos, sería una frase completa, ¿cierto? Que tenga un sujeto del cual yo estoy hablando. Entonces, y viene una acción que sería el verbo, que es lo que voy a hacer con esa parte. ¿Qué complemento pondría yo a esa frase y cuál sería la argumentación? Entonces, nosotros hablamos de
sujeto, más verbo, más complemento, más argumentación. Lógicamente debe llevar un artículo. ¿Sí? Es como el proceso allí. Esta sería la bibliografía, pues referente a lo que estamos queriendo desarrollar. Entonces, cerrando allí, como para que no se nos vuelva tan extenso, pensemos aquí en algunos puntos clave. ¿Sí? Entonces, hablamos de escritura académica, ¿sí? ¿Por qué es necesario leer y escribir dentro de la universidad? Eso lo trabajamos al principio. ¿Sí? La fortaleza que puede ofrecer al campo nuestro, y hablaríamos de la necesidad de que a través de la propuesta pues haya mejoras de lectura y escritura académica. Poco a poco, a través del ejercicio que hemos desarrollado, pues, y de los ajustes que permanentemente hacemos, pues se supone que cada uno de nosotros ha ido estableciendo mejoras en este aspecto. Nosotros pensamos en un ensayo que no demuestra empíricamente una hipótesis, sino que se respalda mediante argumentos. ¿Sí? Entonces, este es, digamos, el documento que nosotros como orientación hemos venido trabajando, el ensayo académico del profesor Ramírez, profesor de la Universidad de Chile, quien trabaja muy bien un ensayo académico a nivel universitario. El esquema general ya lo establecimos, cómo se trabaja cada uno de ellos. Estamos en el desarrollo, todavía no hemos trabajado las otras dos partes, y aquí estamos con los argumentos que sustentan pues la tesis que yo me he propuesto. Hablamos de 12 párrafos, perdón, sí, 369, ¿no? 9 párrafos de 12 líneas cada uno, o 3 de introducción, 3 de cuerpo y 3 de conclusión. Estamos en esta parte. Entonces estamos aquí diciendo frase temática, pero también la podemos llamar proposición principal, que es una frase, es digamos un concepto que viene de las matemáticas. Nos interesa aquí esta parte, porque ya en la próxima encuentro vamos a trabajar introducción. Entonces, como su nombre lo indica, se encarga de desarrollar la tesis planteada en la introducción. Nosotros la tenemos en el plan de escritura. Expone el tema y se vale pues de una serie de argumentos que sustentan mi punto de vista. El autor utiliza referencias sólidas, que es lo que hemos tenido haciendo énfasis bastante sobre ello, que sirvan de base para defender nuestra tesis. Los párrafos que lo conforman están compuestos por una idea central. Miren que haciendo pues aquí la lectura de varios autores, algunos hablan de frase temática, los más avanzados hablan de frase temática y de proposición principal. En el colegio hablábamos de idea central o ideas secundarias. Lo que pasa es que cuando hablábamos de idea central nos quedábamos muy cortos. Entonces, una frase temática va mucho más allá y una proposición pues todavía está mejor compuesta y es el centro pues de nuestro párrafo como tal. Para la argumentación el autor puede usar varios elementos. Puede tener definiciones, párrafos de definición, párrafos de causa-efecto, de análisis, de comparación y contraste. ¿Sí? En el caso pues de los diversos tipos de párrafos o argumentos que yo pueda trabajar. Eso sería. Lo que continúa pues ya es todo el proceso de cómo se hace el título, eso lo vamos a ver a medida que avancemos pues en el proceso de la escritura. Entonces, digamos que por este momento
quedaría específicamente trabajar las proposiciones del cuerpo, frases temáticas. Entonces nosotros el ejercicio que hemos hecho es este, la planificamos, se supone que ya vamos a hacer la revisión, la hemos estado haciendo, y llegaríamos al texto. ¿Sí? Esos son los pasos como de la escritura. Todos están relacionados. Entonces planeamos, textualizamos, corregimos y reescribimos. Ese es como el lugar de todo el ejercicio. ¿Sí? Recuerdan pues que este es el documento, ustedes lo tienen dentro del campus virtual, la propuesta del Centro de Escritura a través de un videoclip, pues donde nos muestra un triángulo invertido y cómo la tesis está en el centro. Eso ya lo hemos visto. De momento no lo necesitamos. Recuerden que al inicio de nuestro curso yo les di algunas páginas que ustedes podían usar para hacer revisión de estilo, ¿sí? O revisión de cualquier parte de la escritura que ustedes pueden tener, no solamente para este curso, sino posiblemente para otras áreas del conocimiento que ustedes manejen. Aquí vendría un análisis del texto que yo les digo, ¿cierto? Ustedes la pueden revisar e identificar pues dónde inicia el cuerpo. Lógicamente aquí estamos hablando de un ensayo científico, ¿cierto? Y cómo el autor pues empieza a hacer todo el manejo de la argumentación y trae pues los autores. Y lógicamente aquí también hay que hacer una diferenciación entre el de Casani, el de nosotros y este, ¿cierto? Porque pues existe una diferencia digamos, en el objetivo que se tiene de cada uno de ellos. Bueno, yo aquí hice un análisis de ese ensayo, pues llevando como paso a paso lo que el autor hacía con respecto a su temática y a su tesis y cómo la defendía, ¿sí? Los párrafos que usó para hacer la defensa de su tesis, ¿sí? Y cómo pues va. Entonces yo resumo aquí, digo, el autor contextualiza en una primera oportunidad al lector con algunos términos que sirven de base para presentar ideas que serán sustentadas posteriormente. El autor se vale de un buen número de referencias. Recuerden que aquí estamos hablando de ensayos científicos, de dos estrategias básicas: definición de conceptos, comparación y contraste. Y otra estrategia establece ideas de otros evolucionistas, atrae otros autores y los argumentos que ellos mismos usaron para defender su tesis, para después entrar a dar su propia opinión. El autor concluye el texto retomando de manera general los puntos clave tocados en el ensayo y declarando implícitamente y explícitamente sus argumentos en contra. Si ven, pues aquí ya hay una contraargumentación que es mucho más complicada. ¿En qué sentido? En que hay que manejar el tema, hay que manejar las lecturas. ¿Sí? El autor construye una frase que deja entrever el objetivo del ensayo y que crea un punto de reflexión. Entonces, ese es como el ejercicio que yo hice con ese ensayo, ¿cierto? Y estaríamos pues en un plan de escritura, vamos a establecer un modelo y todo lo que implica llegar al borrador 1, usando pues todo lo que el curso nos ha aportado, tanto en la parte macro como en lo micro, ¿cierto? O sea, lo que hablamos de la coherencia y la cohesión, que implique pues un texto diferente.